En esta ocasión vamos a construir un sistema para la gestión del acceso de los empleados de Genesis Lab. El primer formulario podemos ingresar el número de documento de la persona. Si no está registrada, deberá llevarnos a un formulario de registro. Si esta persona ya está registrada, deberá llevarnos al registro de su entrada o salida. A través de un menú podremos generar un reporte en PDF. De igual manera, podremos generar un respaldo backup de la base de datos. Dentro de la carpeta del proyecto vamos a incluir 3 carpetas y el archivo index.php. En las 2 primeras carpetas se debe descomprimir los archivos de las librerías respectivas de FPDF y de Adobe DB, las cuales se pueden descargar desde las respectivas páginas oficiales. Incluidos, vamos a crear 3 archivos PHP: la configuración, el pie de página y la cabecera. Vamos a incluir las librerías para manejo de base de datos. Como requerimos generar PDFs con reporte de tiempos y horas, vamos a incluir la franja para Bogotá en América, el usuario de la base de datos, el contraseña, la ubicación de la base de datos y el nombre de la base de datos. Para manejar las tablas como objetos, creamos la primera tabla de tipo empleados, generamos también la tabla de turnos, generamos una tabla con las dependencias, incluimos la cabecera. Dentro de esa cabecera vamos a incluir el encabezado básico HTML5, incluimos un pie de página, procedemos a actualizar. Vamos a incluir un formulario. Ese formulario llamará a página de empleados para que procese el número de cédula del empleado. Si estamos desde una carpeta individual, podemos hacerlo a través de la ventana de comandos con el servidor interno de PHP. Desde Index estamos llamando a la página de empleados.php. Vamos a crear dentro de la carpeta incluidos el archivo de empleado y página de empleados. Vamos a incluir la cabecera y el pie de página. Vamos a incluir de la misma manera el archivo de empleados.php. Permitirá que mediante una clase hija de la clase de la librería Adobe podamos usar sus métodos para gestionar la base de datos, para hacer la conexión a través de Adobe a la página, a la base de datos. Vamos a capturar la cédula y el tipo de empleado que vienen desde el formulario. Vamos a generar un objeto de tipo nuevo empleado y a través de sus métodos en Adobe vamos a decirle que nos encuentre aquel empleado que corresponde a la cédula. Entonces, a generar el formulario de empleado si no hay ningún empleado en ese array, y si lo hay, vamos a capturar su ID desde el empleado reportado por la base de datos y el ID lo vamos a pasar al formulario turno para registrar su debido ingreso o salida. A continuación vamos a crear los archivos de formulario del empleado y formulario de registro de turno. Dentro del formulario de turno vamos a incluir una etiqueta form que nos va a llevar a editar turno PHP. Vamos a crear un enlace o link para cancelar, devolvernos al inicio. Vamos a crear un campo oculto que mantenga almacenada nuestra variable de ID del empleado y vamos a agregar 2 botones, uno para registrar la entrada, otro para registrar la salida de empleado, un botón para regresarnos o un enlace. Vamos a crear un formulario que nos va a llevar
a editar empleado PHP, un campo oculto para almacenar el tipo de empleado, un campo de texto para la cédula, entradas para los nombres y los apellidos, entradas de campo para el cargo y la dependencia, una entrada de tipo selección para determinar si es hombre o mujer y un botón de enviar. Podremos ver que la persona está registrada, nos lleva al formulario de registro de turnos. Si no está registrada, debe llevarnos al formulario de registro de datos de la persona. Repasemos la manera en que están estructuradas las tablas en la base de datos. Tenemos una tabla de empleados en cuyos campos encontramos el valor de la identificación de la dependencia, que es usado para referirse a la tabla de dependencia a través de un ID. El ID del empleado es usado para registrarlo en la tabla turno. Mediante el ID podemos decir que ese empleado tuvo un día, tuvo un tipo de turno, si fue entrada o salida, y la hora en que se realizó. Miremos que debemos agregar 4 nuevos archivos. Editar turno. Vamos a incluir la conexión a la base de datos y la clase alojada en turnos PHP, que me permite utilizar los métodos de la librería ADB. Capturamos el ID que viene desde el formulario. Creamos objetos de tipo turno y objeto de tipo empleado para la consulta de la base de datos a través de ADB. Le decimos que busque en la tabla de empleados si existe un empleado con el ID pasado desde el formulario. A través de la tabla turno, en su campo ID, nos lo haga igual al empleado ID. Los métodos date. Este método date vamos a decirle que nos dé el año, el mes y el día que corresponde al registro. Y lo vamos a guardar en la tabla turnos, su campo día. Vamos a decirle a través de date que me dé la hora, el minuto y el segundo y lo vamos a guardar en el campo hora. Vamos a preguntar si el campo turno pasado desde el formulario corresponde a la palabra entrada. Si es así, en la tabla turnos debe almacenarse una E de entrada, si no, debe almacenar una S. Finalmente vamos a decirle que nos guarde esos valores en la tabla turno a través del método replace. Se diferencia del save en que si hay un ID, lo que hace es reemplazarlo. Si no hay un ID, lo que hace es crear un nuevo elemento y de manera opcional redireccionarlo a la página de inicio. En editar empleado, de tipo empleado y de tipo dependencia, vamos a capturar en una variable el valor de la dependencia que trae desde el formulario. Vamos a decirle que a través de la tabla de dependencia nos capture las 30 primeras dependencias, asumiendo de que va a ser una pequeña empresa. Crear una variable que nos va a guardar la dependencia para luego almacenarla en el empleado. Un valor por defecto nulo, o si existe algo en dependencias. Si es así, vamos a recorrer cada una de esas líneas de las dependencias. Vamos a preguntar por el nombre, si es igual a la dependencia que capturamos desde el formulario. Si es así, que nos la guarde en la variable que le vamos a pasar al campo de dependencias del empleado. Si no es así, después de recorrer todas las dependencias o en la tabla de dependencia, nos guarde esa dependencia que traemos desde el método post del formulario. De la misma manera, generamos una copia de la tabla hacia el campo del empleado. Almacenar cada uno de los campos del formulario en los respectivos valores o campos de la tabla. De manera opcional, redireccionar. En el archivo index.php generamos dos enlaces
que nos llevarán a la parte de generación del PDF y la parte de la generación del respaldo de la base de datos. En PDF PHP hacemos el enlace a las librerías para base de datos. Vamos a hacer una consulta a la base de datos en la cual vamos a cargar todos los empleados y todos los turnos. Un objeto de tipo nuevo reporte, por lo tanto creamos en el archivo reporte, vamos a crear una clase que se va a llamar reporte. Esta clase va a heredar todos los métodos que tiene la librería FPDF. Para crear el título vamos a hacer uso de las funciones de PDF. En ese caso puede consultar el manual de referencia. A continuación creamos un método que nos va a permitir imprimir línea a línea cada uno de esos datos. Sumamos una página al PDF, agregamos mediante el método que hemos creado un título. El título va a ser el correspondiente al informe o reporte general. Vamos a decirle que a través de un método ingreso general, el cual le vamos a pasar la base de datos, los empleados y los turnos, vamos a capturarlos a todos para que uno a uno vayamos generando las líneas a través del método creado en reporte. De igual manera, llamamos al método que hemos creado título, le pasamos el título, vamos a decirle a través de un método que vamos a crear que le pasamos la base de datos y los empleados y que nos los almacene las dependencias, y esas dependencias una a una la vamos a ir imprimiendo línea a línea. Vamos a hacer los reportes por dependencias. Colocamos el título en el PDF, capturamos la dependencia o los datos que tienen que ver con la dependencia identificada con uno, que tiene que ver con administración, y una a una la vamos a ir mostrando los datos. De manera similar, creando un método de ingresos tipo, le vamos a pasar número 2, que corresponde a empleados de tipo misional, y los vamos a ir mostrando línea a línea. Y finalmente, la parte que tiene que ver con los que no son empleados de la empresa. Bueno, finalmente debemos crear la salida del PDF. Estos métodos, ingresos tipo, en la parte de ingresos dependencia e ingreso general, están de la siguiente manera. Vamos a crear los métodos ingreso general. Para ello vamos a crear un array que nos va a almacenar en cada una de sus posiciones línea a línea los datos. Vamos a decirle que nos busque dentro de ese array de turnos cada uno de esos turnos y que para cada empleado pregunte si hay algún empleado cuya identificación esté en la tabla turnos. De ser así, vamos a guardar los datos que deseemos almacenar o generar en el reporte PDF. Lo vamos a ir almacenando en el array. Este array va a ser retornado, o es lo que va a devolver la función para que sea impreso en el PDF. Sin ingresos de dependencia, vamos a decirle que requerimos incluir la clase dependencia. Vamos a declarar un array vacío. Vamos a decirle que haga una consulta a las dependencias y nos las cargue en la variable dependencias. Vamos a decirle que una a una recorra las dependencias, también que lo haga con los empleados, y que si hay alguna dependencia que corresponda al empleado, pues nos genere o nos lo guarde en un array. Y este array debe ser devuelto por tipo de dependencia, diciéndole número 1, número 2 o número 3. Vamos a un array que me almacenar en línea a línea. Vamos a decirle que me recorra los empleados y que pregunte si el tipo de empleado corresponde con el tipo que le he pasado a través del método. Si es así, que me imprima la línea con los datos deseados en el array, el cual será devuelto.
un nuevo archivo para generar el backup, y además de eso, en la carpeta del proyecto vamos a generar una nueva carpeta que va a almacenar los respaldos generados de la base de datos. Dentro del archivo PHP vamos a incluir la cabecera y el pie de página, un enlace al inicio. De la misma manera vamos a informar que a través de un método o función que se llama backup tables vamos a pasarle la base de datos, la dirección, el nombre del usuario, la contraseña y la tabla. Esta función se encuentra en internet, pueden copiarla y pegarla de la dirección que ven en pantalla. Se le ha hecho unas modificaciones. En una variable f me almacena lo que tiene que ver con la fecha de la ejecución del respaldo, día, mes, año, hora, minutos y segundos, que me genere una cadena de texto a la carpeta backup y me va a generar un archivo que se va a llamar Genesis con la fecha y con la extensión SQL para base de datos, y este sea la que le pasamos para abrir un archivo y generar el respectivo respaldo. De esta manera, si recargamos, podemos mediante el enlace generar respaldo, nos dirá que se ha guardado bajo este nombre en la respectiva carpeta de respaldos. Si lo abrimos, tendrá el respectivo respaldo de la base de datos.